Muy bien, muchachos, buenos días. Vamos a iniciar con la clase el día de hoy y además que ya dejamos atrás esas clases introductorias que nos hablaban, pues, de el medio ambiente, la ingeniería ambiental, aspectos ambientales, riesgos ambientales, impactos. Y todos, el enfoque estuvo en eso. Trabajábamos con los ecosistemas, los factores, trabajamos una evaluación de impacto ambiental, trabajamos con sistemas de información geográfica. Bueno, ahora sí, a partir de la unidad 3 a la 5 vamos a enfocarnos a un área de la ingeniería ambiental donde vamos primero a entender esa área y luego a trabajar con el equipo, la parte ingenieril que se enfoca sobre todo al control. Entonces, en este momento estamos entrando a la unidad 3 que habla de la prevención y control de la contaminación del aire. Y obviamente vamos a ver la primera parte. El día de hoy vamos a hablar sobre la química del aire y vamos a ver un poco el efecto hacia el cambio climático. Es importante que vean ustedes en plataforma sobre la unidad 8 que tienen ustedes activado tanto lectura como también una recomendación a observar unos, unos documentales, sobre todo para enfocarse bien a lo que es cambio climático y comprender lo que sucede realmente en nuestro planeta. Yo les estoy recomendando dos documentales que uno es seguimiento del otro y van a hacer un ensayo. Les estoy dejando mucho tiempo, realmente es un par de semanas para realizar esa actividad, pero es exagerado el tiempo. Yo no les recomiendo, por favor, que no lo vean el día antes de. Lo estamos diciendo hoy, empiécenlo a ver esta semana. Van a utilizar alrededor de 3 horas, 3 horas y media de su tiempo, cuando mucho. Estos dos documentales, el primero se requiere verlo porque hay una parte básica donde se explica realmente el calentamiento global y datos científicos al año 2006 y comprobadísimo sobre artículos y demás. Es un documental que se llama Una verdad incómoda. Está hecho y dirigido por Al Gore, un político estadounidense. Y la segunda parte, que es una actualización a ese documental, realmente el primero lo grabaron en el 2006, pero salió publicado igual 2007. 10 años después publican la segunda parte que se llama ya no una verdad incómoda, sino una secuencia a esta verdad y la verdad al poder. Ahí está el lugar para donde los puedan ver. De verdad, tómense esas 3 horas de su tiempo. No necesitan verlos continuo el mismo día, uno y el otro. Hasta como si ver una película, palomitas. Cuando estén en un muy buen momento y que tengan su cuaderno y tomen notas. No son documentales para dormirse, realmente les va a mostrar datos reales, la primera parte de cómo se encuentra, bueno, se encontraba en ese momento el mundo, nuestro planeta, y la segunda parte tiene un enfoque a la actualización de los datos y además el qué tan importante son las naciones y los acuerdos que hacen entre ellos. ¿Se acuerdan? Las últimas semanas hemos hablado mucho de esto, de dónde participa México y qué hacen las Naciones Unidas. Bueno, ese enfoque tiene esa segunda parte del documental. Entonces sí es muy importante que los vean. Es información que les debería despertar una curiosidad y por seguir leyendo sobre esto y participar. Entonces, ahí está, eso es, les digo que hay una apertura para que se tomen el tiempo cuando puedan, es un par de semanas. Ojalá que no lo hagan el día antes. Además, que pueden ir comentando más en clase si se toman el tiempo de ver estos documentales con tiempo. Y hay otros dos, ahí sí, unas dos tareas cortas. Uno es una lectura sobre la calidad del aire. Es una lectura de un artículo de Semarnat y también una investigación sobre los IMECAS, unos índices que pues, hay que ir a ver. Entonces, el día de hoy, como bien lo estamos enfocando, es la introducción a la unidad 3 sobre la calidad del aire. Primero hay que comprender qué es, cómo
se muestra la calidad del aire. Y ya la próxima semana y las otras 2 semanas trabajaremos esto en base a los sistemas de control, cómo se monitorea y cómo se controla en la industria. Entonces, para esto, obviamente que vamos a ver, para esos sistemas de control también estableceremos el estudio de ciertas normas mexicanas en base a la calidad del aire. Y vamos a mencionarlas y vamos a hablar sobre concentraciones de compuestos químicos o moléculas, elementos que puedan existir en el aire, según como nos lo dice la norma. Y vamos a ver también en esta unidad, hay un sistema de monitoreo, SINAICA se llama, que es a nivel nacional. De hecho, en el estado de Sonora tenemos varios lugares donde, varios espacios donde se está monitoreando la calidad del aire. Y que es esto, le están 24 horas conectados a los servidores, a internet, a los servidores de este espacio SINAICA, que está abierta la información al público. Nosotros podemos consultar exactamente lo que está, cómo está la calidad del aire el día de hoy, por ejemplo. Eso no lo tomamos el día de hoy, sino la próxima semana vamos a hablar de eso. De hecho, ya tienen abierto ahí y ya pueden ir a investigar si quieren ahí a SINAICA, que es el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire. Está ya la liga para la semana próxima. Si alguien quiere ir a ver, a buscar y que es curioso, adelante, buenísimo que ya se interese. Pero bueno, sin más, vamos a irnos a la clase de hoy, que está en un Prezi, que es lo que les vamos a proyectar ahorita. Ahí tienen la liga para el Prezi ya en plataforma, entonces cuando quieran consultarlo. Entonces, yo voy a abrirlo para que tome toda la pantalla. Aquí ya me avisó Zoom que ya lo pueden ver ustedes, entonces ya puedo continuar yo. Entonces, estas diapositivas son sobre la calidad del aire y me gustó, quise ponerle el fondo precisamente del planeta. Entonces vamos a empezar, muchachos. Entonces vamos a platicar. Parece que yo le había dado irme hasta el final. Vamos a platicar sobre precisamente la calidad del aire. Entonces, la primera parte primordial, pues es hablar sobre los aspectos históricos. ¿De qué se trata el hablar de la calidad del aire? Pues precisamente vamos a estar hablando de la atmósfera. ¿Qué hay en la atmósfera? ¿Sí? Ciertamente lo que se le conoce como la atmósfera primitiva, antes de que llegáramos a contaminarla, estaba compuesta únicamente por vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, eh, pero en ausencia de oxígeno. Conforme fue avanzando y los gases se fueron liberando alrededor de nuestro planeta, esto fue cambiando y modificándose. La atmósfera que tenemos al día de hoy se originó después de la partición de la vida y los organismos fotosintetizadores que realmente incorporaron el oxígeno, o sea, ya cuando aparecieron las plantas en nuestro planeta. ¿Sí? Ahí viene el origen de la calidad del aire. Para recordar cómo está nuestra atmósfera, decidimos incluir esta imagen. Vean ustedes lo que tenemos o dónde nos movemos nosotros como seres humanos, todos los seres vivos, y lo que estudiamos más fuerte, pues es realmente la troposfera, que tiene alrededor de 0 a 12 kilómetros de cero sobre el nivel del mar hasta 12 kilómetros. Y ahí es donde pasa la mayor parte del movimiento en nuestro planeta. Los aviones, de hecho, la altura, lo más alto que se mueven ellos es alrededor de 10 kilómetros. ¿Sí? Entonces, nuestro movimiento es realmente sobre la troposfera. Y de ahí viene la estratosfera, que entre la troposfera y la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono. Recuerden ustedes que la capa de ozono nos protege precisamente de la radiación ultravioleta. ¿Sí? Y la estratosfera parte de los 12 kilómetros a los 50 kilómetros hacia el exterior. De ahí viene la mesósfera,
que es de 50 a 78 kilómetros. Ojo con esto, ¿no? La estratosfera, si ustedes ven aquí esta aeronave, precisamente que ya es para orbitar hacia el exterior. Ahorita hace una semana se lanzó la primer misión con civiles hacia el espacio, que era solamente para orbitar por alrededor de 3 días alrededor de nuestro planeta y que ellos lograran llegar precisamente a este, a este espacio, ¿sí? Nada más, ¿no? Para como dato importante de qué está sucediendo en nuestro planeta, de nuestro alrededor en estos días. Y ¿dónde hacen ignición precisamente los meteoritos, o sea, partículas del exterior de nuestro planeta? Pues eso ya es en la mesósfera, que está entre 50 y 80 kilómetros sobre el nivel del mar. Después tenemos la termósfera de 80 a 700 kilómetros. Ahí es donde alrededor de esa órbita tenemos nosotros los satélites girando alrededor de nuestro planeta, ¿verdad? Que estos aprovechamos las ondas, primeramente del espectro electromagnético, las ondas de radio para las telecomunicaciones, precisamente, ¿verdad? Y ya la parte más externa, precisamente por eso tiene este nombre, es la exósfera. Aquí hay un intermedio que se le llama o se le conoce como exobase. La exósfera se encuentra ya entre los 700 hasta los 190,000 kilómetros, que ya precisamente sí hablamos que ya está o ya no hay influencia por la gravedad de la Tierra, nuestro planeta, ¿verdad? Bueno, nada más como cultura general, recordando lo que es la, este, la atmósfera. Muy bien. ¿Qué más tenemos entonces? ¿Qué influencia tenemos entonces de la química en el aire? Recuerden, si estoy diciendo la química del aire, me voy a referir a los compuestos que existen en el aire de la atmósfera y además de esos compuestos, el comportamiento de esos compuestos y por qué es importante para que la ingeniería ambiental los estudie y pueda controlar, ¿ok? Entonces, bueno, la influencia que tenemos precisamente de esto, de la química del aire, hay que comprender esta situación. El aire es materia. El aire no es algo que es el vacío, no, eso es al exterior. Y si se dieron cuenta, después de los 190,000 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, existe materia, por lo tanto, tiene masa y ocupa un volumen determinado, ¿sí? El aire ejerce una presión en todas las direcciones y es lo que conocemos, hay que recordar, esto es lo que conocemos como la presión atmosférica. Depende de la altitud. Recuerden que la presión la medimos precisamente por una columna de fluido, ¿sí? Esto que estudiaban ustedes cuando estudiaban los manómetros de esta forma, al final de cuentas lo que estaban viendo era un líquido que está aquí al interior y veían la columna de fluido, que esa columna te ayuda a medir pues la cantidad de fluido que hay en el exterior. Entonces, realmente por eso utilizamos una de las unidades más conocidas para medir presión, es la presión atmosférica, por la columna de aire que existe en la atmósfera. O sea, la presencia de partículas en la atmósfera. Obviamente esto dependerá de la altitud, la temperatura y la cercanía con el mar, porque obviamente no es lo mismo hablar de, y esto digo yo que es a nivel del mar, que hablar de la altura cuando tengo montañas. Hablar, por ejemplo, de 2,000 metros sobre el nivel del mar, pues es otra la historia de la presión, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de temperatura? Porque sabemos que están directamente relacionadas, precisamente por eso estudiaron la clase de fluidos y calor. Si no lo recuerdan, les recomiendo que vayan a retomar sus notas
de fluidos y calor para que les sea mucho más fácil y llevadera esta clase, así como también la clase de química. El aire es fuente de oxígeno. Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? Hace posible la respiración de los seres vivos y mantiene la composición de cualquier sustancia combustible. El aire es fuente de muchos gases esenciales para la vida. Dióxido de carbono, nitrógeno, agua gaseosa, o sea, el agua en vapor, junto con el oxígeno. Ellos forman el ciclo en la biosfera relacionado con el proceso fotosintético. Quienes utilizan este proceso fotosintético, la mayoría de los seres vivos que tienen que ver con la flora, ¿sí? En nuestro planeta. El aire actúa como un filtro de la radiación ultravioleta proveniente del Sol por medio de la capa del aire que se encuentra a unos 30 kilómetros, ¿sí? De altura sobre la superficie terrestre y nos protege de las radiaciones dañinas gracias a el ozono, que es su molécula de O3. Entonces no hay que confundir a lo que llamamos oxígeno, realmente nos referimos a oxígeno molecular, que es la molécula de O2, y el ozono es oxígeno, pero la molécula de O3. Entonces, otra vez, no hay que confundir, si digo oxígeno, es el oxígeno molecular, O2. Si no, le llamamos simplemente ozono. ¿Sí? Vamos a tener una práctica, de hecho, con una simulación de FET Colorado sobre los gases de efecto invernadero y donde vamos a ver concentraciones distintas de dióxido de carbono, de vapor de agua, de metano, y vamos a ver esta influencia de las moléculas, cómo es que absorben la energía y cómo es que influyen estas moléculas en el calentamiento global, o sea, como gases de efecto invernadero. Así es, todo eso vamos a ver en esta unidad. Además de observar, como ya les decía, vamos a estudiar sistemas de control como filtros o casas de filtros, colectores de polvo, electrodepositadores o realmente la palabra para llamarlos es precipitadores electrostáticos. Vamos a ver lavadores de gases, que están los de Venturi, los de absorción, en flujos encontrados, flujos en el mismo sentido, incluso quemadores también son sistemas de control. Todo eso viene en esta unidad. Muy interesante. Sí. Bien, pues seguimos con la química del aire. ¿Qué relación hay entre la química y el aire entonces? Bueno, creo que se está entendiendo ya, pero bueno. El aire es un medio para realizar todo tipo de combustiones, permitiendo el funcionamiento de maquinarias que facilitan la tarea del hombre. Toda industria que requiere combustión toma el oxígeno del aire. Entonces, lo barato realmente, o sea, lo que más van a hacer, pues es tomar el aire que hay alrededor y de ahí se selecciona precisamente el oxígeno para la combustión. Entonces, para el funcionamiento de maquinarias se utiliza el aire, la utilización y transformación de energía calórica y la producción de multitud de materiales útiles. El aire actúa como filtro de la radiación ultravioleta, ahorita lo mencionábamos, proveniente del sol en la parte donde tiene el ozono, por medio de la capa de aire que se encuentra a estos 30 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre y nos protege de las radiaciones dañinas. Este es el elemento formado por 3 átomos de oxígeno. Ya, lo tienen claro, ¿verdad? Traté de ponerles la información lo más sencilla posible. ¿Qué aplicación tenemos entonces? Bueno, ahorita hablábamos y comentamos calentamiento global, que proviene de la influencia del efecto invernadero. El efecto invernadero, ¿qué es? Si ustedes conocen un invernadero, saben que es un espacio cerrado donde puedes controlar, en ese caso sí puedes controlar temperatura, pero ese espacio cerrado por la influencia de la radiación solar es más caliente. Entonces, esta es la situación que pasa con gases como dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y metano en la atmósfera,
que son originados realmente por la liberación de gases en fábricas y vehículos o fuentes móviles, vehículos motorizados, que producen la capa de inversión térmica en la troposfera. Como les decía, vamos a verlo en una práctica donde puedan ver más claramente cómo rebotan estos rayos solares, que es, en este caso, es la radiación del espectro electromagnético del infrarrojo. Y de hecho, lo van a entender muy bien en esos dos documentales que se los estoy recomendando en la primera parte. Les explica muy bien, de hecho, hasta con dibujitos animados hacen la explicación, para que no hay pretexto de que no se pueden entender, ¿no? Normalmente la luz ultravioleta calienta la superficie de la Tierra y esta pues la refleja en radiación infrarroja, donde el 90% del calor es reflejado, esto sale hacia el exterior, pero, pero el problema es que este tipo de gases como el dióxido de carbono, de nitrógeno, el metano y el vapor de agua también juega un papel muy importante como gas de efecto invernadero. Resulta que ellos funcionan como una cubierta alrededor de la atmósfera, en este caso la troposfera, y rebotan la parte del infrarrojo. Entonces la mandan de regreso hacia la Tierra. Es bien difícil, se la pasa entonces rebotando los rayos o esta parte del espectro. Me cuenta si esta es la Tierra. Entonces, ya llegó el rayo, quiere salir, pero resulta que hay muchas partículas aquí suspendidas y termina rebotando. Y luego quiere salir otra vez y vuelve. Entonces, duran un espacio más largo de tiempo que si no existiera esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso es lo que realmente produce ese efecto invernadero, ¿sí? En el caso que se liberen gases contaminantes a la atmósfera, estos hacen de escudo que impide al calor salir con tanta facilidad, rebotando, esto que les expliqué aquí, rebotando la radiación del infrarrojo y reflejando hacia el interior, entonces un aumento en la temperatura de lo que está cercano hacia la Tierra, o sea, de la troposfera. Y eso, la situación es que lo sentimos los seres vivos, pero lo siente los ecosistemas y esto modifica el cómo se comportan los ecosistemas. Es un efecto multiplicado sobre todo en las ciudades, y es lo que produce realmente el calentamiento global, que efecto derretimiento de los polos, elevación de los mares y grandes catástrofes a nivel mundial. Otra vez parezco comercial, pero por favor vean los documentales. Quien pueda verlos el día de hoy, la parte uno le va a avanzar muchísimo, porque hay mucha información más a profundidad que se muestra ahí, ¿sí? Y bueno, como parte de la clase para que si los vean, pues lo pusimos como una tarea. Muy bien. Y entonces aquí decidí pues también incluirles esta imagen para que ustedes vean. Bueno, aquí llegan los rayos solares. El espectro electromagnético nos manda los rayos solares en distintas formas. Puede ser así pues en ultravioleta, el infrarrojo. Llegan, quieren salir, pero digamos, esta nubecita lo que está representando es el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, porque no únicamente es el dióxido de nitrógeno, el metano y obviamente el vapor de agua, entre otros, ¿sí? Pero estos son los de mayor concentración en la atmósfera que influyen sobre el infrarrojo. Entonces no dejan que salgan de nuestra atmósfera y se calientan, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok, continuamos entonces. Con esto es importante también hablar de la química del aire, que una parte muy importante con las reacciones que pasan en el aire, porque lo que hablamos del efecto invernadero es un efecto físico, pero tenemos también un efecto químico con reacciones
que es la llamada lluvia ácida, que no son lo mismo, ¿eh? Y no se confundan, son efectos distintos, el efecto invernadero y el efecto que produce la lluvia ácida. Las industrias y los volcanes emiten entre sus contaminantes dióxido de azufre y este reacciona con el oxígeno molecular, ¿sí? Y termina formando, además, reaccionando con el vapor de agua que hay en la atmósfera, pues terminan formando el ácido sulfúrico, ¿sí? Que cae diluido con la lluvia y afecta precisamente a los cultivos, a los bosques, produce daños ecológicos y económicos para los países. Aquí tienen las ecuaciones, el dióxido de azufre reacciona con el oxígeno molecular, ya se ha liberado aquí, se ha ionizado, entonces esto forma trióxido de azufre, el trióxido de azufre reacciona con el vapor de agua y termina formando el eh, ácido sulfúrico. Agua y dióxido de carbono también reaccionan de la misma forma y nos forman el ácido carbónico también, ¿sí? Y hay otro, los óxidos de nitrógeno reaccionan también y nos forman el ácido nítrico. Entonces aquí llevamos varios ácidos. Es hablar de daños fuertes cuando la lluvia es ácida, porque digamos el efecto a la vista puedes ver que quema a la flora, pero también esa agua que va a correr, escurrirse a través del suelo, por supuesto que va a cambiar el pH del suelo y puede reaccionar también con los compuestos en superficie que están en el suelo, entonces puede dañar también no solamente a plantas, puede dañar el sustrato del suelo y pues volverse infértil. Esa agua se filtra o se escurre hacia los ríos, cambia el pH de los ríos y esto te puede dañar flora, fauna que vive en el ecosistema de los ríos. Entonces, sí es un problema muy grave ecológicamente, pero también daña gravemente a las ciudades también, las estructuras, o sea, los edificios se ven dañados por esta lluvia ácida también, porque reacciona, por supuesto, con lo que esté en superficie, ¿sí? Si ya de por sí el oxígeno permite que se dé una alta corrosión con las construcciones, nada más de acero y acero dulce, pues acero que no está aliado para evitar la corrosión. Entonces, pero también reacciona con lo que esté en superficie de, si no hay una protección de pinturas o en el mismo concreto, si no se tuvo la precaución de hacer bien una mezcla con eh, con el material particulado que permite una mejor aleación, digamos, en el caso del cerámico, del concreto, pues queda frágil y queda de alguna forma poroso. Y en ese poro se termina acumulando esta parte de los ácidos y eventualmente termina generando una mayor porosidad en la estructura de los edificios. Precisamente, muchachos, históricamente en nuestro país, la Ciudad de México, la CDMX, tiene dos terremotos muy fuertes el 19 de septiembre, uno en 1985 y uno en 2017. Em, pero los daños, aunque son muy graves en el 2017, fueron mucho menores a 1985. Son comparables la magnitud. Sin embargo, aquí al 85, ¿se acuerdan del historial de nuestras normas? En el 88 es cuando la LEGEPA se activa y cuando ya se viene el boom por el cuidado del medio ambiente. Pero quiere decir que al 85 todavía no teníamos ese seguimiento de las leyes. Entonces las construcciones ya estaban muy dañadas. Para esa época, la Ciudad de México era la ciudad más grande a nivel mundial.
Por lo tanto, tenía la mayor concentración de fuentes móviles a nivel mundial. Ya existía un problema gravísimo del smog, que el smog es una mezcla, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero tiene estos compuestos. Entonces, realmente había un efecto de lluvia ácida descontrolado. Entonces, este problema con las edificaciones, aquí se cayeron, la mayoría de los edificios se derrumbaron en 1985 en ese terremoto. Y cuando se hace el estudio de la investigación, sí es cierto que a nivel estructural en cimientos, pues eran débiles, pero no era para que se hubieran derrumbado de la forma en que se derrumbaron. Y una de las conclusiones a las que se llevó fue por el efecto de la lluvia ácida. Entonces, de ahí se aprendió en la ingeniería que hay que reforzar las estructuras de tal forma que no se vean afectadas por esto, por la química del aire, ¿sí? Que esto es nada más una parte, ¿verdad? Pues, qué tan importante es tanto para un ecosistema como para las construcciones en la ciudad, ¿sí? O sea, influye por todos lados la química del aire. Bien, vamos con el siguiente. Aportes que tiene la química del aire. El aire es una de las fuentes de recursos energéticos renovables del futuro y, por supuesto, de importancia biológica. Gracias a la energía eólica, ya platicamos de ella, ¿verdad? Relacionada con el movimiento de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión. Eso es lo que permite que se puedan mover, ¿verdad? Estos abanicos grandísimos por esa diferencia de presiones. Otra vez les recuerdo, repasen lo que aprendieron en fluidos y calor, ¿sí? Con velocidades proporcionales al gradiente de presión es una de las alternativas que disponemos para producir energía limpia e inagotable. Por eso es fuente de energías renovables, el aire. Sin embargo, actualmente la calidad de la composición del aire es una preocupación para todos los gobiernos debido a las actividades humanas ineficientes, provocando, ya se la saben, provocando contaminación, que es un problema de los más graves a nivel mundial y estamos hablando directamente contaminación del aire. ¿Sí? Los efectos del aire para la salud y el bienestar de los seres vivos es importantísimo. En este momento hay ciudades a nivel mundial que tienen problemas gravísimos en su calidad del aire para el sistema respiratorio de los seres vivos. Entonces, esto del uso de las mascarillas, que nosotros llegamos a conocerlos para cuando sufrías una gripe y a partir del 2020 para protegerte de que respires lo que está aquí cerca tuyo, microorganismos. Sin embargo, hay países que tienen años con problemas en su calidad del aire y la gente que habita en ellos ya utilizaba las mascarillas para poder respirar un aire que les permitiera no llevarse las partículas suspendidas y estos aerosoles. Cuando hablamos de eh, gases o gotas de agua tan diminutas, le llamamos aerosoles. Y cuando hablamos de polvos, le llamamos partículas, que son PMs, PM10 y PM2.5, o podemos agruparlas como PM con subíndice X, que viene de, esto es una abreviación del inglés, particulate matter, o sea, material particulado, y lo que significa este 2.5 y este 10, el subíndice, son tamaño de partícula, micrómetro, en micrómetros. O sea, qué tan pequeñitos son de 2.5 a 10 micras o micrómetros. Eso es lo que tenemos en presencia, ¿no? Entonces, para la salud, el problema es que estas partículas y estos sí pasan a través del filtro natural que tenemos nosotros en nuestra nariz hacia el sistema respiratorio y vienen muchos problemas con el sistema respiratorio, pues a nivel de salud hay problemas con los pulmones. Entonces,
Por eso es que hay que tomar acción y hay que proteger la química del aire, ¿sí? Países en el sureste asiático sufren mucho de estos problemas precisamente por el viaje a través de la atmósfera de los contaminantes. Tenemos un problema en China que todavía se sigue generando mucha electricidad por eh, combustibles fósiles, pero por carbón. Y ellos tienen minas de carbón, por eso es que minas de carbón grandísimas, como es muy barato para ellos este combustible, pues lo siguen usando. Y no han querido entrar a las firmas de los protocolos sobre el calentamiento global. Entonces, mientras ellos sigan produciendo energía con carbón, esto quiere decir que envían a la atmósfera gases de efecto invernadero. Y estos gases, no solamente los gases de efecto invernadero, sino, bueno, eh, ellos viajan, como la atmósfera se mueve, y terminan por los movimientos de, o como es el movimiento del aire, terminan en el sureste de Asia. Entonces, países como Tailandia, países como Japón, las dos Coreas, acuérdense que hay del norte y del sur, norte y sur, em, entre otros países más que están por ahí, terminan sufriendo estos efectos. Entonces, ellos tienen una iniciativa muy buena, sobre todo Japón, Corea, sobre el uso de, bueno, Corea del Sur, Corea del Norte no, pero Corea del Sur sí, sobre el uso de energías renovables. Pero ellos reciben las partículas que vienen de países como China. Entonces, sufren mucho de la calidad de su aire. Tienen días limpios donde los vientos son más fuertes y pues se lleva estas partículas y se distribuyen y se diluyen en la atmósfera. Pero hay días donde se concentra muy fuerte. Entonces, ellos de hecho, como les digo, ya tenían una cultura del uso de mascarillas y precisamente por eso les ha sido más fácil y llevadero el usar la mascarilla que el resto del mundo, pero han sufrido mucho de la calidad del aire. Continuamos. Vamos a ver, dentro de la propia importancia de, aquí lo presenté muy grande, de la química del aire, tenemos algo más. Regrese para acá. Vamos aquí, nada más que lo tengo que alejar un poquito. El aire, pues, es fuente de oxígeno y es necesario para la condición humana, desde el proceso catabólico hasta el proceso fotosintético, debido a que las plantas necesitan el dióxido de carbono y pues ellos hacen el intercambio y son los que producen el oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto, el viento es importante para que se produzcan las esporas y para que se dé el proceso fotosintético y nos dé a nosotros el oxígeno que podamos respirar. Por lo tanto, la química del aire es vital para que funcione nuestro planeta, para que funcione la parte biótica de los ecosistemas, porque la composición del aire mantiene las condiciones adecuadas de humedad y temperatura a través del propio efecto invernadero, que tiene también su parte este, positiva, ¿no? Además, el aire en la atmósfera, en concreto, la capa de ozono, protege de las radiaciones solares y el vapor del agua que contiene el aire genera las precipitaciones y pues por eso existe el ciclo del agua, ¿sí? Por medio de la condensación y la formación de las nubes, lo que proporciona el consumo del agua para los seres vivos. Es claro entonces que la respiración es una de las actividades más necesarias para la vida de cualquier ente o ser vivo, en el caso de nosotros, ¿sí? Y su contaminación pues lleva fácilmente a la producción de enfermedades y desequilibrio en el desarrollo humano y sus actividades cotidianas. Entonces, hasta ahorita ya deben haber entendido la importancia de la química del aire. Aquí tengo en porcentajes algo que ya les había comentado yo antes, sobre todo en clases de química. El aire
Se conoce generalmente como que está compuesto por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, pero realmente el descomponer esto es que es una mezcla de más gases, tenemos más gases ahí, de hecho tenemos presencia del gas argón, el dióxido de carbono que va a estar presente en la atmósfera y también el gas hidrógeno. Esto varía dependiendo de la altitud que tengamos en la atmósfera, o sea, de qué capa de la atmósfera estemos hablando. La troposfera generalmente está así, es realmente alrededor del 78% en volumen de nitrógeno, 20.9, o sea, llegando al 21% de oxígeno, un poquito menos de 1% de argón, 0.033% de dióxido de carbono y 5 por 10 a la menos 5 de hidrógeno molecular. Ahora bien, como ya se los explicaba, esto es una generalidad, pero dependiendo de qué capa de la atmósfera estemos, es que va a haber otros gases o partículas suspendidas. De hecho, pues por eso es que hacemos el monitoreo de partículas en la troposfera para verificar la calidad del aire. Todo el que hace monitoreo, ya sea por una empresa o por nuestro propio sistema de monitoreo, el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, que pues viene con fondos gubernamentales, tiene que revisar calidad del aire y lo que revisan en calidad del aire precisamente son concentraciones de CO2, concentraciones de material particulado para verificar si es, qué tan bueno es esa calidad del aire. Precisamente la tarea que tienen ustedes sobre los IMECAS, que es un índice de monitoreo de la calidad del aire en México, es para eso, para que vean qué rangos son los buenos. Si ustedes ven ahora, muchachos, en la aplicación que tiene sus teléfonos tienen una aplicación ya que viene con ellos, que es sobre el clima, que es uno de los factores abióticos de un ecosistema. Bueno, el clima, ahí ustedes pueden ver, bueno, yo he visto a través de los años cómo han evolucionado estas aplicaciones. Al principio nada más te daban temperatura, ahora te dicen humedad relativa, te proporcionan una probabilidad de precipitación, pero también te proporcionan la información de la calidad del aire. De hecho, vayan y vean su aplicación en su teléfono. Nada más tienen que abrir su aplicación, la que sea que ya trae su teléfono integrado. Y si ustedes dan un poquito hacia abajo, y por ejemplo les podría mostrar que aquí me dice, tiene una escala, no sé si la alcanzan a ver, pero tiene una escala, y dice, en este momento para este lugar dice que es buena, la calidad del aire es buena, entonces no hay mayor problema en donde estamos nosotros viviendo en este momento. Me dice que tenemos, como les decía yo, me da temperatura, la presión en este momento, la visibilidad, índice de radiación ultravioleta, la humedad relativa, la probabilidad de precipitación. Como les digo, estas aplicaciones han evolucionado tanto que son muy buenas la cantidad de información que nos dan y precisamente nos dan información de la calidad del aire. ¿De dónde se nutren? Ahí dice, hace la cita, o sea, referencia a la fuente de dónde está sacando esa información de la calidad del aire, ¿sí? Y hay lugares como la Ciudad de México donde ellos generaron su propia aplicación para eh, dispositivos móviles donde precisamente puedan informar momento a momento a sus ciudadanos porque puede ser muy variante, ¿no? La calidad del aire. Entonces es muy bueno que podemos contar ahora con dispositivos que traemos con nosotros y que pueden aportar precisamente información que te puede hasta salvar tu salud, ¿sí? No sé después qué más le podrán agregar, pero es genial este tipo de aplicación. ¿Alguna pregunta, duda en este momento? ¿No? Aquí está, ustedes pueden ver, esto lo tenemos de consulta de
este artículo de Alas de la Ciencia, Colegio Sor Juana de Arco, de Díaz Galleguillos Jorge, un artículo que lo compartió a través de diapositivas. También está de un artículo de Mota Ávila Antonio, de la Universidad de Granada, y de la importancia, una guía de ayuda, la importancia del aire. Y por supuesto, también hay buenas cosas que podemos encontrar en Profesor en Línea. Ahí también pueden consultar ustedes. Y por el momento estas son las diapositivas, pero no es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ya estamos casi terminando. Además de esto que les presenté, que es relativamente sencillo y que ya les hablé que van a complementar ustedes con una lectura y van a ver unos documentales, una investigación, pero también voy a mostrarles un resumen de todo esto de la química del aire. Los voy a mostrar en un pequeño video, es un video corto de en YouTube, es un video que se llama Todo lo que debes saber sobre la calidad del aire. Está la liga para si lo quieren volver a ver ahí en Canvas, en plataforma. Este lo publicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Nos sirve también a nosotros, ¿por qué? Porque compartimos el mismo aire. Les guste o no les guste, aquí no es el tipo de suelo, aquí es el aire y el aire da vueltas alrededor de todo nuestro planeta. Entonces, la información que ellos nos comparten, pues es de mucha ayuda. Voy a verificar que yo esté compartiendo el sonido nada más. Share sound. Aquí le tengo que dar compartir sonido y ya lo podrán ustedes escuchar también. Entonces, voy a darle clic. Ya mencioné de quién es el video. Y lo vamos a observar. Todos juntos. Todos nosotros, niños, mujeres y hombres, necesitamos el aire limpio para poder vivir sanos y fuertes. Sin embargo, tanto en nuestro país como en el mundo entero, existen muchos contaminantes en el aire que perjudican nuestra salud y crecimiento. En el aire que respiramos a diario existen unos contaminantes que muchas veces no vemos, pero que entran a nuestro organismo y generan en nuestro cuerpo malestar y enfermedades. Los contaminantes criterio que se encuentran en nuestro país son material particulado, ozono troposférico, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿cómo se producen estos contaminantes? Estos contaminantes los producen dos fuentes generales. Nosotros los hombres somos uno de los generadores más grandes de contaminantes. La mayoría de medios de transporte que conoces, como los carros, las motos y buses, generan contaminantes como el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. A su vez, las fábricas y las industrias también emiten contaminantes altamente peligrosos para nuestro medio ambiente. Algunos procesos naturales que tú conoces también producen estos contaminantes. Entre estos procesos están las actividades volcánicas, los incendios forestales, la emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Ahora que conoces cuáles son estos contaminantes y quién los produce, queremos enseñarte cómo es el proceso desde la emisión hasta la inmisión. Una vez estos contaminantes se producen, salen a nuestra atmósfera. Luego se desplazan y se dispersan por condiciones atmosféricas como el viento. Esto puede hacer que los contaminantes lleguen a sitios diferentes de donde se producen. A veces, estos contaminantes se transforman en contaminantes secundarios por fenómenos químicos que se dan en la atmósfera, como la lluvia ácida y el carbono negro. Y por último, por el proceso de ignición, estos contaminantes bajan de nuevo a la Tierra y son transferidos a personas, plantas, animales y fuentes naturales como el agua. ¿Cómo nos afectan estos contaminantes? La exposición por periodos cortos o prolongados a estos contaminantes puede producir en las personas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como gripa, neumonía, asma, cáncer e incluso la muerte. La contaminación del aire nos afecta a todos, pero principalmente son vulnerables los niños como tú, las mujeres y personas mayores. Podrás notar que en los lugares donde existe mayor cantidad de personas, donde existe mayor cantidad de industrias y fábricas, existen mayores fuentes de contaminación y por lo tanto la calidad del aire se ve afectada. Muchas veces, estos contaminantes llegan a nuestros ríos, aire y cultivos. Así que cuando tomamos agua, alimentos o respiramos aire contaminado, nuestro cuerpo los absorbe y por ende se enferma.
¿Qué está haciendo nuestro gobierno para ayudar a mejorar la calidad de nuestro aire? Desde hace ya varios años, nuestro gobierno ha venido trabajando en establecer normas y medidas que ayuden a controlar la emisión de estos contaminantes. Han instalado en diferentes puntos estratégicos de nuestro país unas estaciones de monitoreo, donde a diario pueden revisar cómo está la calidad de nuestro aire y qué medidas pueden tomar para ayudarnos a vivir en un mejor ambiente. Este es nuestro mapa de Colombia y estas las diferentes estaciones que tenemos para monitorear el aire. Para conocer el índice de calidad del aire, ICA, te queremos explicar la siguiente tabla con los siguientes códigos de colores. Existen 6 rangos de valor. Hice una pausa, note, hice una pausa ahí porque, y parte de por qué escogí el video, porque lo explica bien sencillo. Precisamente, ya les dije, ustedes van a investigar los IMECAS, los índices de calidad del aire en México, pero es el mismo tipo de índice que manejan también en Colombia. De hecho, nosotros tuvimos que desarrollar primero ese índice, ya les repito que desde principios, cuando empezó es el problema más grande con la contaminación del aire, pues México, la Ciudad de México era la ciudad que tenía el mayor problema. Ya ahorita no lo es porque se ha tomado muchísimos esfuerzos a través del monitoreo y tomar acciones distintas, ¿verdad? Entonces, que vayan viendo de una vez el tipo de rangos. Entonces ya, voy a guardar silencio de nueva cuenta y terminamos de observar esto. Valores que permiten determinar cuál es el estado del aire y qué consecuencias puede tener sobre nosotros. El primero es el color verde, que va del valor 0 a 50. Este significa que la calidad del aire es buena. El segundo color es el amarillo, que va del valor 51 al 100. Significa que la calidad del aire es moderada. El tercero es el color naranja, que va del valor 101 al 150. Significa que puede ser perjudicial para cierto grupo sensible de la población. El cuarto es el color rojo, que va del valor 151 al 200. Significa que es perjudicial para toda la población. El quinto es el color morado, que va del valor 201 al 300. Significa que es muy perjudicial para toda la población. Y por último, está el color marrón, que va del valor 301 al 500. Significa que es una advertencia sanitaria y que todas las personas pueden verse seriamente afectadas. Como ves, a medida que los rangos aumentan, el riesgo de enfermarse es mayor. Tú puedes conocer cómo está el estado del aire donde vives ingresando a la página. Ahora, ¿cómo puedes tú contribuir para mejorar la calidad del aire de nuestro país y planeta? Acá te damos unas recomendaciones muy sencillas, pero muy útiles. Primero, recomiéndale a tus padres que la familia se movilice en sistemas de transporte más amigables con el medio ambiente, como caminar, movilizarse en bicicleta, vehículos eléctricos o sistemas de transporte masivos como el Transmilenio, metro o buses. Segundo, si tus padres tienen automóviles, recomiéndales que hagan mantenimiento constante y preventivo a sus carros. Esto ayudará a que la emisión de contaminantes no sea tan alta. Tercero, también es importante que estés informado respecto a la calidad del aire del sitio donde vives, para que puedas cuidar tu salud y prevenir enfermedades. Contamos contigo y con tu apoyo para hacer que este sueño de mejorar la calidad del aire en nuestro país y en nuestro planeta sea una realidad. Maestra tiene el micrófono apagado. Válgame, aquí estaba hablando sola después después del video. Les decía que espero que sí hayan comprendido mucho mejor con esta información y que se les despierte la idea de querer conocer qué está pasando, que vayan a observar los documentales, como les digo. La verdad que es suficiente con las otras horas que están en el horario para que vean los documentales. O sea, sí se puede y que logren también desarrollar el interés por, a ver, ¿qué hacemos entonces para controlar esto? Y es lo que sigue, como les decía, las próximas 2 semanas vamos a estudiar
los sistemas de control. La próxima semana vamos a ver la simulación, utilizando una simulación de FET Colorado, donde vamos a ver el efecto de los gases de efecto invernadero. Y por supuesto, de esa simulación es una práctica, lleva su reporte, está en el manual de prácticas, de hecho, y está detallado cómo lo tienen que hacer. Si alguien quiere adelantarse, irlo haciendo, adelante. Para eso está la información. Y como les decía también, la información de el Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire, ahí está la liga también en plataforma para la próxima semana, o sea, aparece en la semana 9 que está publicado, entonces lo pueden ver ahí con todo gusto para que vayan conociendo un poquito más, ¿sí? Y vamos a estar hablando de esto en las 2 próximas semanas. ¿Alguna pregunta sobre la calidad del aire? ¿Estamos bien? ¿Todo bien, chicos? Muy Todo bien, bien. profe. Quedó Ok, Sí, entendido. profe, todo bien por el momento. ok, muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Recuerden que no nos vamos a cerrar lo que está en el video y nos vemos la próxima vez.